Narcisa también recién la saludábamos. Vamos a empezar a hablar en este ambiente de familia acerca de algo. Aquellos que no estuvieron recién cuando les hablaba, este, recién pensaba algo que tengo que dejarles en claro. Hubo una transición de una iglesia tradicional, una iglesia con mucha euforia, con mucho amor, con mucho de Dios también, con mucha vida de Cristo, una iglesia de la cual yo me crié, con una iglesia tradicional, con bancos, con la única figura ministerial como la del pastor. Como le digo, de tanto en tanto se levantaba un profeta que solamente a veces decía Cristo viene ya, y era como su única forma de profetizar, y si no, cuando venía un profeta es porque se venía un desastre en la congregación. Entonces, pero el Señor fue transicionando en los diferentes ministerios, el pastoral, el profético, después se levantó una camada de evangelistas y ahí crecieron los grandes evangelistas como Gigi Ávila, Anacondia, acá en Argentina, y se levantó un movimiento de lo que era liberación, eh, sanidad interior, expulsión de demonios, cosas que fueron todos importantes. Uh, ¿Se acuerda que Santiago habló acerca de que un perito arquitecto tiene una mirada global, tiene una mirada del punto final, desde el principio hasta el final, tiene una mirada de la obra corporativamente y desde afuera sabe lo que es el principio y el final? Cuando tú analizas la iglesia, vos te das cuenta que hubieron grandes expresiones de reformas, de cosas que fueron restauradas. Lamentablemente, algunos creyeron que esa era la única manera de manejarse o era la única forma de manejarse o como que ese era el único mover que iba a funcionar. Porque se restauró en esto de lo que mencionaba recién, de liberación, sanidad, fueron milagros, la carpa de Anacondia, con grandes expositores. Yo me acuerdo que fue a una campaña en Gigi Ávila y cuando el hombre dijo, por tu llaga fuimos curados, yo vi cómo se levantaban la gente de la silla de ruedas y yo me acuerdo que estaba al lado de un parlante y literalmente sentí una gloria de Dios ahí. Y vuelvo a asistir. Todas estas expresiones fue gente que fue restaurada o transicionada de algo pastoral, religioso, dogmático y organizacional, por decirlo así. Entonces, la reforma vino a gente que manejaba principios y creía que su forma de expresión era a través de una organización, a través de expresiones y creyeron que eran las últimas, pero si vos ves el paquete completo te das cuenta que Dios estaba restaurando un montón de cosas para llegar al entendimiento de lo que estamos viviendo hoy. Pero lo que estamos viviendo hoy es el inicio de algo que va a ocurrir. No estamos en un producto final. Vuelvo a insistir, entonces estuvo la restauración de los grandes evangelistas, como le digo, Gigi Ávila, un gran hombre de Dios que cuando hacía su función evangelística era extraordinario. Ahora, cuando exponía, muchas predicaciones eran muy legalistas, eran expresiones muy complicadas, dijo cosas que fueron muy graves. Este, pero era necesario para el momento, pero no era el fin. Me acuerdo que él habló del famoso cajón del diablo, ¿se acuerda, no? Los que son más viejos como yo, él le decía a los televisores que eran cajón del diablo y muchas personas tiraban los televisores al río, otros los regalaban. Bueno, mi suegro siempre él contaba que cuando escuchó eso regaló su único televisor que tenía. eh, con la necesidad que teníamos de buenos televisores, ¿no? Porque los televisores que teníamos con mi viejo, me acuerdo que se cambiaban con una pinza, un alicate, viste ahí los canales, ¿se acuerdan, no? Con una papa arriba y si no con un cable arriba y uno movía y el otro decía, ahí está la señal. Bueno, esas televisores empezaron a ser llamados Cajón del Diablo por este gran evangelista y eso no lo hace peor. Él fue un gran hombre de Dios y como le digo, yo estuve ahí y yo vi, pero ese no era el producto final. Y después viene la restauración de los grandes maestros como que están hasta ahora, por ejemplo, Balistrelli, Lucas Márquez,
grandes maestros de la palabra. Estas personas es- abrían la escritura y vos decís, ¿cómo vio eso? Y claro, fue un movimiento de la restauración de los maestros, y la última reforma más grande que hubo fue la transición de lo pastoral a lo apostólico, de la cual, como les contaba a los que no estaban, gracias a Dios me tocó la oportunidad de pertenecer a una escuela que se llamaba Reformar, este, en donde se ayudaba a las personas y a las congregaciones y a los ministerios a transicionar de lo pastoral a lo apostólico cuando nadie hablaba de los apóstoles, donde llegaban muchas veces a dar esas lecciones y frente habían, qué sé yo, cuatro o cinco pastores con la pierna cruzada, así con la Biblia, la Thompson, abierta para ver si realmente era, gracias a Dios, casi la mayoría aceptaban lo apostólico, y otros, vuelvo a insistir, por nuestra torpeza, digo nuestra, no mía, pero me hago cargo como apóstol del cuerpo de Cristo, por esa torpeza de querer ir a imponer cosas, no fue con amor, no fue con la vida de Cristo, y muchos dijeron los apóstoles no existen, porque si son estos los apóstoles, yo no quiero saber nada, porque vuelvo a insistir, y acá voy a hablar un poquito acerca de esto, porque la mayoría de estas reformas fueron con personas que vivieron esa vieja iglesia y fueron transicionados de lo pastoral apostólico, y después cuando creyeron lo apostólico se pensaron que era la última Coca-Cola del desierto. Es más, cuando hay alguien no aceptaba lo apostólico, vos como que lo dejabas a un lado, ¿viste? No, ese no aceptó, ese quedó en el pasado, y ahí ocurrieron grandes divisiones, grandes problemas, y algunos hicieron de lo apostólico otra organización. En vez de poner organización, presidente de la organización, pusieron a uno apóstol. Y este es el que nos manda a todos, y después lo demás todo piramidal hacia abajo. Este, y eso pasaron casi 20 años de esa reforma. Al día de hoy algunos me dicen, yo no creo en los apóstoles. Yo les digo, muy bien, no discuto eso, ya no, yo no discuto, hay cosas que ya no se discuten, el ministerio de la mujer, hay gente que todavía cree que las mujeres no tienen que estar con ninguno de los puestos ministeriales, que dice Efesios 4:11, y esas discusiones yo ya no las peleo más, no las hablo más, porque la mayoría de las personas que tienen esos principios, a veces te dicen, a ver si usted me demuestra. No, usted le puede dar todos los versículos y ya no hay forma, ni van a haber formas. Y son gente que Dios ama, sí, son gente que tal vez te las encuentres allá arriba, cuando haya esta gran boda, no lo sé, el Señor lo sabrá. Pero sí, seguramente alguno que no tuvo un mayor entendimiento, nos vamos a encontrar y somos parte de esta gran iglesia. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque lo que yo les voy a hablar ahora, no les voy a hablar porque les voy a hablar acerca del poder y el entendimiento de saber quién soy en Cristo, y no voy a hablar de una forma plural, sino voy a hablar de una singularidad, que es, no le voy a hablar del propósito eterno, que es el pacto eterno que nosotros sabemos y eso que Dios ha planificado. De eso no voy a hablar. Ahora quiero hablar de traerlo bien a la vida personal de cada uno, porque ya sé que hay un propósito y hay un solo propósito eterno, pero en ese propósito eterno está dividido en personas que van a llevar a cabo una tarea para que ese propósito eterno se lleve a cabo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor cree en lo plural, pero también cree en lo singular. ¿Ok? Esa singularidad tiene que ser pluralizada, digamos. Ahora nadie es independiente y siendo el gran hombre de Dios y todo viene porque yo soy el hombre de Dios. No, ahora viene una singularidad, pero sabiendo que para que la iglesia funcione tiene que haber dos o tres congregados, digamos. Esto es corporativamente. ¿Están acá conmigo? Ahí los deditos arriba. ¿Se entendió el principio? Bueno, tengo que decir algo, porque lamentablemente lo estoy viviendo y lo estoy padeciendo en la academia, no con ustedes, lo estoy viviendo, estoy padeciendo y lo estoy pensando y lo estoy evaluando, y me da tranquilidad darle esta evaluación que se la voy a dar a ustedes también. Es,
De esa transición, como le digo, primero pastores que fueron transicionados, ¿cierto? Pasaron de sacerdotes a pastores, ¿vio? Porque viene la transición de la Iglesia Católica y pasamos nosotros, los protestantes, y la primera figura que se vio fue el pastoral, luego el evangelista, como le digo, los grandes evangelistas, los grandes maestros, los grandes profetas como Cindy Jacob y tantos profetas. Digamos, hubo una restauración, casi Dios les llevó casi 50 años de transición, casi 10 años en cada ministerio para que se transicione. El apostólico costó un poquito más, pero la figura que hoy tenemos de iglesia y la figura que hoy tenemos de ministerios está velada todavía. No la hemos visto claramente. Le voy a explicar por qué. Porque nuestros grandes referentes de este nuevo pacto, de este pacto eterno, ellos transicionaron todo lo que yo les digo. La mayoría de ellos vienen de la vieja escuela, ellos vienen de la tradición, ellos vienen de la organización, ellos vienen de la iglesia donde el pastor mandaba más que todos. Ellos vienen, aunque transicionaron de lo pastoral al apostólico, los apostólicos se abrió otra gama, fue otra revelación, fue otra capa de esa revelación de la vida de Cristo, y muchos de ellos ya llevan casi 10 años hablando de este nuevo pacto. Digo este término nuevo pacto para que ustedes lo entiendan. En esta nueva línea, por decirlo así, esta nueva reforma del nuevo pacto, Dios está usando grandes referentes de este nuevo pacto, pero los referentes que nosotros tenemos, todos vienen de la vieja guardia, ¿ok? Y eso no es cosa poca. No sé si están acá conmigo, no, no voy a usar ningún nombre propio para que ninguno se ofenda, ni que diga el apóstol dijo que tal. No, los grandes referentes, mis grandes referentes perdón, del nuevo pacto, provienen de esa cultura evangélica tradicional, de esa forma de vivir la vida y de entender la iglesia de una forma que, aunque viene una gran luz, todavía hay indicios de esa vieja guardia. Todavía está la envidia entre uno y el otro. Todavía está, digo una cosa, pero cuando se termina el mensaje, la enseñanza o la clase de la academia, soy otra persona. Me quedan indicios todavía del resentimiento, eh, entre muchos ministros. Yo estoy dentro de todo en conocimiento con la mayoría de los referentes de este nuevo pacto, y sé cuáles son sus debilidades y sus cosas que... Y yo solamente le podría decir, no, están en pecado, nada, 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 nada de eso, sáquese eso. Sí, le digo, todavía quedan indicios de ese pastor de la organización. Todavía quedan indicios de ese apóstol como la última Coca-Cola del desierto. Todavía quedan esos indicios. Ahora quiero hablarle que el poder entender de quién soy en Cristo no puede ser mirado bajo ese entendimiento, tiene que ser basado en el entendimiento de un ministro competente de este nuevo pacto. No sé si me van comprendiendo, por favor, los que llevan más tiempo con nosotros, van ahí con el dedito arriba, se está comprendiendo lo que digo. No estoy hablando mal de los ministros, los amo, los invitamos a los congresos, están en la academia incluso, pero todavía quedan indicios de la vieja guardia, todavía quedan indicios de cosas que no van en esta congregación, en esta forma de ser iglesia. Y ahora, usted y yo todavía también cargamos esos indicios, a no ser que hayamos muerto realmente en Cristo. En donde vos digas, esta forma de hacer iglesia no va más. Esta forma de que a mí me dijeron que es el ministerio pastoral no va más. El momento cuando yo lo puedo decir, pero otra cosa es vivirlo. Yo puedo decir que el pastor ya no es la autoridad máxima de una congregación, yo lo puedo decir, pero entenderlo es completamente diferente. Y no digo que no tenga una autoridad delegada por Dios sobre otras personas, eso no se juzga. Estamos con gente que tenemos que cuidarla,
pero desde adentro, no desde afuera. El ministro competente de este nuevo pacto no es alguien que está fuera de la iglesia trabajando con la novia. No, ellos son parte de la iglesia y dentro de esa iglesia su función es apóstol, su función es ser un maestro, su función es ser un pastor y usted conoce los 5 ministerios. Vamos ahí, van ahí conmigo. Me está llevando casi media hora poder comprender esta introducción porque si yo les hablo ahora con el poder del yo soy, y de entender quién soy yo en él, usted puede llevarlo a la vieja guardia y eso es lo que yo no quiero. Tampoco quiero que tome referencias de, cuando hablemos de apóstoles, a referencias de apóstoles que tenemos ahora, de pastora que tenemos ahora, de evangelistas que tenemos ahora, porque la mayoría de ellos transicionaron. Todavía no hay una raza pura. Ahí está como un término correcto. Todavía no está la raza pura de qué es un verdadero ministro competente de este nuevo pacto. Está un gran decir, pero un poco hacer. ¿Ok? ¿Van acá conmigo? Y si lo sabe por qué le digo esto a todos los ministros que están aquí, le decía, apóstol, ¿por qué nos dices esto de los ministros? Porque no quiero que se frustren, no quiero que se decepcionen, porque cuando tú conoces más cerca, empiezas a conocer y ves los indicios de esa vieja guardia, de esa vieja escuela, ya sea la apostólica como la última, ¿no? Todavía quedan indicios de esa escuela que no era la correcta, porque la iglesia en sí mismo no es apostólica, la iglesia en sí mismo es iglesia solamente. La iglesia no tiene apellidos, porque si vamos al término correcto seríamos la iglesia bajo el ministerio quíntuple, que ya ese nombre para algunos ya les causa resistencia, porque ministerio quíntuple sí, pero todavía era una organización como las otras, nomás que ahora habían apóstoles, profetas, y más lío todavía, porque el apóstol, créanme que el nombre apóstol es mucho más allá que alguien que te diga presidente de una organización. Presidente de una organización, dentro de todo, te limitaba un poco, pero ahora que alguien te diga apóstol, ¡puf! El que realmente entiende el ministerio apostólico saben que esto es un desafío de literalmente tener tu orgullo clavado en la cruz. Porque yo podría decir, yo fundé una congregación y créanme que el fundamento es Cristo. Yo no fundé nada. El fundamento ya estaba puesto y si Dios se lo dio a los apóstoles. Ahí sí estaba hablando de los 12. Dice, yo les di el fundamento a los apóstoles, a los 12, no a nosotros los apóstoles de ahora. El fundamento Dios se lo dio a los 12. Y bajo ese fundamento edificamos. Nosotros los apóstoles. No sé si alguno que está acá conmigo. Ya que, ¿cómo está? Apóstol, está haciendo un lío bárbaro. Es que pasa que si no te digo el lío ahora, vos te vas a decepcionar. Vas a querer saludar a uno de estos referentes del nuevo pacto y tal vez no vas a encontrar lo que tú esperas. Pero ahí es donde tenés que tener el corazón sano y ahí se va a acordar usted lo que dijo el apóstol. Ah, lo que pasa es que él transicionó. Por eso todavía le quedan indicios de esa vieja guardia. Y créanme que le estoy tirando bastante la bandina a algunos apóstoles, lo estoy limpiando mucho, porque algunas cosas que hacen son dignas de reprensión. Pero en esta nueva iglesia que estamos soñando, se necesita gente que sepa quién es. ¿Por qué hay tanta manipulación? Por la ausencia de gente que entienda y sepa quién es. Y ahí va. Casi 20 minutitos en esta introducción y van a ir los otros minutos para hacer esta gran enseñanza que creo que va a tener un entendimiento extraordinario. Esta clase, vos no te tienes que ir tan contento de esta clase. Si te vas contento de esta clase, creo que no fui claro. Te vas a tener que ir preocupado, pero no preocupado de la angustia, sino para ocuparte después en hacer lo que tienes que hacer. Le voy a contar una historia. Habían 3 periodistas que estaban
en una pileta, estaban bañando y terminaron de bañarse, estaban en un edificio de 120 pisos, ahí le vamos a agregar la historia. No es una historia de verdad, sino le estoy contando algo que después van a entender. Y se rompió el ascensor de este edificio y ahí estaban, eran los tres periodistas y dijeron, bueno, vamos, somos jóvenes, vamos a hacer escaleras. Pero ¿para qué esto de ir, este ejercicio que vamos a hacer, que nos va a llevar mucho tiempo? Dice, lo vamos a dividir y vamos a hacer esto. Bueno, como somos tres, durante 40 pisos uno se va a encargar de decir todos chistes. Entonces va a ir diciendo chistes, 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 chistes durante 40 pisos. Cuando llegamos al piso 40, los otros 40 pisos, uno de nosotros va a contar historia triste. Van a contar historias tristes. Y cuando lleguemos al piso 80, los últimos 40 lo vamos a hacer con historias de la vida. Ok. Entonces empezaron, los primeros 40 se reyeron con los chistes, estaban muy buenos los chistes que contaban. Y después empezaron los otros 40 a contar historias tristes, y bueno, una historia más triste que la otra. Y el que tenía que hacer la historia de vida de los últimos 40 pisos decía, pero yo tengo una historia muy triste que contar. Pero deja tranquilo, si ahora son historias tristes y no te toca a vos, le decían. Eso es cuando te toque a vos. Y bueno, y el otro seguía contando historias tristes, seguían, llegaron a la, ¿cómo se llama? Al piso 80 y estaban tan buenas las historias tristes que dije, el que estaba en las historias tristes, voy a contar la otra historia hasta el final. El otro que tenía que contar las historias de vida le dice, pero tengo la historia triste para contar. No, 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 deja que yo tengo más historias y así. Y iban al piso 90 y, pero yo tengo, insistía el otro, yo tengo una historia muy triste que contar. Pero no, deja que están buenas las historias. Bla, bla, bla. Llegaron al piso 20, al piso 120 donde estaban ellos. Y dijeron, bueno, ya está, tanto que molestaste esos 40 pisos, contanos cuál es la historia más triste que tenés que contar. La historia más triste que tengo es que las llaves me las olvidé en la piscina o en la pileta. ¿Qué tiene que ver eso? Una historia parece casi un chiste, ¿cierto? Un cuento. Tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Porque lo que yo te voy a enseñar hoy, no importa en qué piso estés de tu vida, no importa en qué lugar estés en tu vida, si vos te olvidas esto que yo te estoy diciendo como esta llave, nunca llegarás al propósito. Nunca lograrás el gran esfuerzo que hiciste de caminar los 120 pisos si no tenés la llave para ingresar, porque lo que la enseñanza de hoy es la llave de ingreso para entrar en este pacto eterno y en la vida de Cristo en nosotros. Así de importante lo es. Vos podés escuchar un montón de cosas, pero si vos te olvidas de esto que yo te voy a hablar hoy, estás fregado. Literalmente está complicado para los tiempos que se vienen. ¿Y cuál es? ¿Y qué es lo que realmente importa hoy en esta vida de Cristo? Y haciendo la introducción de todo lo que le dije, tener un entendimiento de quién soy yo en Él. No estoy hablando en lo plural. Usted lee Efesios 1 y sabe, todos hemos sido llamados, todos hemos sido justificados, todos somos bendecidos, todos. Hay una pluralidad en la iglesia que es extraordinaria, pero en la singularidad, digamos, en lo cotidiano tuyo propio, tú tienes que saber quién sos, pero no quién eres por lo que te dijeron que eras, no quién eres por el título que tengas porque te dieron un título en una universidad, o por un título que te dieron una credencial en una tarjeta que te dieron ahí en una organización. No, quién eres realmente en Cristo. ¿Todos somos hijos? Sí. ¿Todos somos justificados? Sí. ¿Todos somos aceptados? Sí. ¿Todos hemos sido herederos juntamente con Cristo? Sí. Ahora es, ¿quién eres tú específicamente en este plan eterno de Dios? Lo vemos en la figura en aquella ocasión cuando Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés. Y el Señor, sinceramente, ok,
Eso es lo que dicen. Sinceramente no me importa mucho lo que digan los demás. Ahora díganme ustedes que son mis discípulos. Ustedes que han estado conmigo. Díganme quién soy yo. Y ahí aparece la gran confesión de Pedro diciendo, tú eres. Diga conmigo, tú eres. Digan ahí donde están ahí en sus casas. Tú eres, le dijo. Digamos, todos dicen que sos Juan el Bautista, todos dicen que puede ser Moisés, puede ser un profeta, todos dicen un montón. En tu casa te conocen como Jesús de Nazaret, te conocen como Jesús el carpintero, por el oficio de su papá, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí, mire, ahí hay algo que está claro, es Pedro habla no por lo que él entendió, sino por lo que el Padre le reveló. Ahí está, ¿ves? Le estoy diciendo versículo más adelante, porque Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi papá que está en el cielo. Brum, retrocedamos. Entonces, Pedro, a través de la revelación del Padre, él le dice quién es, y dice, tú eres el Cristo. Acuérdese que el tema de los nombres, ya lo estudiamos. Lo que le quiso decir, tú eres el ungido, el elegido, el único Hijo del Padre. ¿Ok? No tiene que ver con un nombre, sino con quién era él. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí descubre Pedro quién es realmente lo que tenía al frente, que no era Jesús de Nazaret solamente, no era el carpintero solamente, no era el hijo de María solamente. Ustedes saben que no era el hijo de María, pero ustedes entienden lo que yo le estoy hablando. No es lo temporal, sino él le manifiesta lo eterno que él era. Tú eres el hijo del Dios viviente. Digamos, tu función en esta tierra va a ser representante único, hijo del Padre. ¿Están acá conmigo? ¿Sí o no? ¿Van acá? ¿Sí? ¿Van entendiendo? Ok. Esta confesión de Pedro, ¿a quién le sirvió? ¿A Jesús? ¿Jesús se sorprendió? ¿Están acá, amados? ¿Sí? Los que puedo ver, gracias. Este, esta profecía, por decirlo así, que dijo Pedro, porque en cierto modo fue una profecía, se transformó en un profeta de este pacto eterno, que ahí está la diferencia del profeta del pacto eterno, que él lo único que dice es lo que el Padre dice que tienen que decir, porque él te lo reveló, tú eres el Hijo del Dios. Diga conmigo, tú eres. Yo quiero entrar en esta palabra del ser. Tú eres. Yo soy. ¿Quién eres? Digamos, hay un montón de etiquetas que te han puesto y te van a poner en el transcurso de esta vida que estamos viviendo ahora, cotidiana. Todos te etiquetan, te van a decir, tú eres esto, 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 esto. Ahora la pregunta es, ¿quién dijo el Padre que soy yo? Porque cuando tú descubres quién eres en Él, ahí va a venir una catarata de decisiones correctas. Si tienes a alguien cerca, decile, cuando tú entiendes quién eres, vas a tener el entendimiento claro de quién soy en Cristo. La pregunta es, ¿quién soy en Cristo? Porque automáticamente, mire, tengo revelación de lo que el Padre me dice, se me revela Cristo y ahí pasa el efecto automático que Cristo queda mirando a Simón Pedro y le dice, tú ya no eres Simón, yo te voy a decir quién eres. Tú eres una piedra y tú vas a ser el que siga este fundamento que es la vida de Cristo en la gente. Tú eres un apóstol, eso lo quiso decir. Tú eres uno de estos fundamentos. ¡Wow! ¿Quién habrá pensado Pedro que era en él hasta ese momento?
Él habrá pensado, soy un discípulo de Jesús, sí, en lo plural. Soy un elegido, sí, como otros elegidos. No sé si alguno que está acá conmigo, ¿eh? ¿Fui perdonado? Sí, como todos fueron perdonados, pero el Señor ahora hizo de la pluralidad una singularidad efectiva, concreta, con un principio y con un fin. ¿Están aquí? Cuando le dice tú eres, ahora digamos, cuando viene el tú eres, puntos suspensivos en quién soy. Porque esto fue casi por revelación del Padre, porque ni siquiera tenía que ver con Jesús, no tenía que ver con Pedro, tenía que ver con lo que el Padre le dijo a Jesús de quién era Pedro. Ahí comenzó el principio de todo, digamos, hasta que tú no descubras quién eres en Cristo, en lo singular, nunca entenderás la pluralidad del reino. ¿Van acá conmigo? Parece un juego de palabras, pero tú no entenderás la iglesia hasta que tú no entiendas quién eres tú dentro de esa iglesia. ¿Sabe cómo comenzaba la mayoría de las cartas Pablo? Pablo, mire, llamado a ser apóstol de Cristo. Pablo, llamado a ser apóstol. Él sabía quién era. Él no se presentaba como el estudiante de Gamaliel. Él no se presentaba como ciudadano romano. Él no se presentaba como judío. Él no se presentaba como el amigo de Silas. Él no se presentaba como el último apóstol que Dios. No, 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 no. Él dice, soy llamado a ser apóstol. Y no cualquier apóstol, apóstol de Cristo. Porque apóstol de Jesús ya había quedado Pedro, pero él dice, mi apostolado está basado en Cristo. Yo no soy un apóstol de Jesús de Nazaret que ustedes hablan, porque yo a él lo vi una sola vez. No vi sus obras, no vi su accionar, pero toda su vida fue impregnada en mí en el transcurso de esos 17 años de formación para que él pasara de ser Saulo de Tarso a ser el apóstol Pablo. ¿Están acá conmigo? No, no. Mire, ¿sabe lo que yo me encuentro con cuando tengo el entendimiento de esto y puedo compartirlo con algunas personas? Me doy cuenta que la mayoría están en el piso 120 y caminaron mucho, recorrieron mucho, se cansaron mucho, activaron mucho, escucharon mucho, pero no tienen la llave para ingresar a su verdadero descanso. Hay una lucha, hay una lucha constante del enemigo para poner en duda quién eres. Y, y se- sí, claro que sí. Entonces, justo ahora, como que me llega un entendimiento. El diablo no te va a humillar en, en ponerte un cargo menor. No sé si está entendiendo. Sería una estupidez de él. Y cuando hablo de diablo, estoy hablando de tu propia forma de pensar y de lo que los pensamientos del enemigo que vienen hacia nosotros. Él no te va a dar un cargo menor. Él te va a dar para que te sientas bien haciendo algo, pero del cual Dios no te mandó a hacer. Hay una frase que yo siempre digo y se la regalo para que la digan una y mil veces. Eh, Conozco una forma de fracasar y es ser un experto en lo que Dios no te mandó a hacer. ¿Están aquí? Mira, hoy vas a tener que bajar todos los pisos y empezar de cero. Y decir, ¿por qué estoy yo en la congregación? ¿Cuál es mi función? ¿Mi función es congregacional o mi función es más para el reino, para lo de afuera? ¿Quién soy? Esa es la pregunta que tenés que hacerte hoy. ¿Quién soy yo en él? ¿Cuál es mi labor? ¿Qué?
¿Qué es lo que, por qué nací? Porque es ese ser el que te hizo nacer. No sé si hay alguno que está acá conmigo, ¿sí? Usted no vino al mundo para buscar en este mundo, para descubrir quién soy. No, el Señor supo quién eras y por eso te hizo nacer. Digamos, Él ya sabe tu ser, ya sabe quién eres. Y acá vamos a poner un equilibrio necesario para el cuerpo de Cristo y es creer que Dios te mandó a ser seguro uno de los 5 ministerios. Ese es uno de los errores más grandes de la iglesia. Todos quieren, no, a ver, del decir, todos dicen, no, yo no quiero, pero en cierto modo como que te ponían escalafones, ¿no? Sos un miembro ahí que estás. De ahí probado, después ya te conseguís algún carguito, algún liderazgo, estás a cargo de alguna célula de los jóvenes, te cae, y después, bueno, ahí tengo que ir a lo pastoral. Digamos, es como que estoy transicionando para llegar. Dentro de la iglesia pasa eso. Les tengo malas noticias. Y muy malas noticias. La noticia es que no todos van a ser pastores. Aunque prediques lindo, aunque la gente te siga, aunque tengas un auditorio con 50, 100, 200, 300 personas, eso no te puede hacer un pastor. El que te hace ser un pastor es el Padre. Hello. No sé si van acá conmigo. Yo creo que una congregación de 100 personas con un pastor anda bien, ¿eh? Con 2 pastores, con 3, sí, así sería bueno, ¿eh? Siendo muy burrita la congregación, pero es como que Dios puso un parámetro de un pastor para 100. No sé si se acuerdan, ¿no? La parábola de las 99 y que fue a buscar una, ¿cierto? Es como que te pone un parámetro y decís, bueno, hasta 100 podés. Si vos tenés más de 100 personas y vos no levantaste otro pastor o pastores cerca tuyo, algo no entendiste. Por eso vuelvo a insistir del principio de la charla que le estoy hablando. Se tiene que romper esa forma de creer la iglesia como en la iglesia tiene que haber un solo pastor y es el pastor que manda a todos los demás. No, no, no. El cuerpo de Cristo funciona de otra forma porque los ministros competentes no son impuestos por las personas, son puestos por revelación del Padre. Vuelvo a decir, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando una persona es llamada, un ejemplo, para ser un profesional de la salud, Dios le dijo, tu ser va a ser un profesional de la salud. Dentro de este sistema de iglesia, nosotros lo minimizamos. Es alguien que está dentro de la iglesia, pero es un profesional de la salud, ¿viste? Él no está dedicado a la iglesia, porque tenemos un entendimiento de iglesia como funcionalidad de los domingos. Digamos, nuestro ser no lo define un cargo, nuestro ser no lo define lo que la gente diga de ti, mi verdadero ser está en Cristo. Ahora bien, están acá conmigo, ¿no? ¿Le parece Amén. interesante? Esto es, mire, como la iglesia funcionaba antiguamente con un pastor, cuando se empezaba a levantar a alguien con el ministerio pastoral, uno real, ¿no? Que vos decís, este tiene todo el indicio, el pastor sufría crisis porque decís, si en la congregación hay un solo pastor, estoy fregado y la mayoría de las veces pasaba, le pongo el pie encima a este y lo voy a empezar a dejar un poquito a un lado, no le voy a dar tanto para que predique, le voy a sacar algunos cargos, le voy a hacer porque está en riesgo mi lugar. En el reino no hay peligro de lugar porque cada uno cumple su propia función. Hello. Acá, Leo. Levante la mano grandota. Diga, tengo que tener este entendimiento. Mire, yo lo único que deseo es que usted comience el 2026 muy, muy
ocupado en descubrir quién es. Porque mientras no sepas quién sos, vas a ser una marioneta fácil de manejar por sistemas corruptos que hay muchas veces dentro de la iglesia. Te van a poner en el lugar que no te corresponde, te van a dar cargos que no te corresponden, vos vas a empezar a estudiar cosas que no te corresponden estudiar, y ahí es el principio del fin. Vas a llegar arriba, como lo digo, después de los 120 pisos, llega al final de tu vida. Hay gente que llegó al final de su vida a encontrarse con el Padre, y el Señor les va a decir, y vos le vas a poder decir, mira, era evangelista, echaba fuera demonios. O decir, yo era profeta porque profetizaba, y el Señor te va a quedar mirando, te va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Digamos, todo lo que yo hago, aunque sea algo bueno, si no está bajo el propósito de quién soy yo, es una obra de maldad, aunque sea una profecía. No sé si está acá conmigo. Es necesario que comprendas quién eres, porque cuando tú entiendes quién eres, se te transforma en un poder. Lo que antes era una debilidad, el no saber quién eras, era una debilidad. Pero cuando tú entiendes quién eres, se te transforma en una fortaleza. Tu debilidad se transforma en una fortaleza cuando tú descubres quién eres. ¿Sabes por qué? Porque ahí se terminaron las discusiones. Puede venir Corina y decirme, Jonathan, tú no eres pastor. Se acabó la discusión con Corina porque no tiene que ver con lo que diga Corina, sino tiene que ver con lo que Dios dice que yo soy. No sé si alguno que está, estoy poniendo un ejemplo, Corina nunca dijo que yo no era apóstol, estoy poniendo un ejemplo. Me- ¿Te das cuenta de la sanidad que logras en el entendimiento de tu identidad, quién es en él? Que lo primero que se te activa es no me importa lo que diga la gente. Eres libre de la opinión de lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque quien tú eres no te autonombraste. No fue una organización la que te nombró, no fue un pastor que te nombró, sino fue el mismo papá que te dijo lo que eras antes de nacer. Hello, no sé si alguno que está acá. Mi función, mire, si tú no entiendes quién eres, como ministro competente de este nuevo pacto, no entenderás que tú estás para ayudarle a la gente a que entienda quién es Él en Cristo. Y no estás formando una competencia, estás formando a un competente. Vivo. Por eso no tengo miedo de formar a otro como apóstol, porque él jamás podrá hacer lo que mi papá me mandó a hacer a mí, porque las obras que Dios preparó de antemano para que yo las lleve a cabo, las voy a cumplir yo, porque Él me las dijo a mí, porque yo soy capaz, no, por la capacidad que Él puso en mí. Hay alguien que tiene que levantar la mano grandota y empezar a decir, mis capacidades no son porque soy habilidoso en hacer lo que hago, sino porque soy competente en hacer una función específica. Ejemplo de fútbol. Voy para allá, voy para allá. Justo me viene ese pensamiento y dije, le voy a poner ejemplo de fútbol, que es algo que dentro de todo la mayoría de personas, dentro de todo, maneja. En el ambiente del fútbol, cuando te juntás a jugar a la pelota y vos le preguntas, viene un jugador a jugar en tu equipo, vos le preguntas, ¿en qué posición juegas? Cuando esa persona te dice en cualquier posición, vos te estás frente a una persona que no sabe jugar al fútbol. No sé si alguno se entiende lo que los futboleros lo entendieron el término, ¿no? Alguien que te dice yo juego en cualquier posición, es que no es lo mismo jugar al arco, donde agarrar la pelota con la mano, que jugar de nueve, donde tenés que meter goles dentro del arco. En una posición vos proteges el arco y en otra posición el arco es el objetivo. Entonces tú no me puedes decir que solo... Entonces, dentro de la iglesia tenemos gente que sabe hacer de todo, pero no sabe hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy podría preguntarle a cada uno de ustedes, mire, los que están anotando, anoten esto, hagan este ejercicio, yo siempre le hago este ejercicio. El principio, así, tienen que anotar, por ejemplo, Celeste, llamada a ser,
y ahí pone puntos suspensivos. Y vea si usted, haga ese ejercicio ahora, al menos en su mente, si no, es cierto. Jonathan llamado a ser, ahí hay puntos suspensivos. Yo, gracias a Dios, yo logré entender quién soy en él. Que soy un apóstol de Cristo, ¿cierto? Esto es lo que yo soy. Soy un apóstol. Yo cuando descubrí quién era apóstol, sentí un alivio. ¿Por qué? Porque yo entendía dentro mío y el momento decía, sí, claro, yo creo que es así. Yo, claro, por eso, claro, claro. Y ahí empecé, ¿viste? Sí, claro. No es por mi capacidad y la capacidad de él. No es por lo que digan los pastores de la ciudad. Acá no importa lo que digan los pastores de la ciudad. Si reconocen el ministerio apostólico en mí, porque no necesito el reconocimiento de ningún apóstol para ser apóstol, porque el único que me reconoció fue Cristo antes de la fundación del mundo, y cuando necesitó un apóstol para hacer la academia, lo hizo nacer el 31 de mayo de 1977 en la ciudad de San Bernardo, en Chile, incluso, en otro país. Ahí nací yo porque se necesitaba en este tiempo este apóstol que usted ve ahora frente a ustedes. Estoy en otra nación, estoy en otra cultura, estoy en otra realidad. Esto no es la realidad de la cual yo nací. Pero ¿por qué estás ahí? Porque el Padre, el ministerio te corre. Cuando tú entiendes quién eres, entiendes el lugar donde vas a funcionar. Mire, la mayoría de los problemas congregacionales son por gente que está todo el día sin hacer nada. No saben quiénes son. Por eso están acá, amados. Están aquí los ministros que están. Hay el dedito arriba, todos los ministros. Mire, levantar a alguien es súper fácil. Sacarlo es lo difícil. Levantar a una persona es fácil, sacarlo es lo difícil. Porque después, ¿cómo haces? Estamos inventando cargos congregacionales para poner gente, pero si vos descubieses quién eres, sería todo mucho más fácil. Yo quiero que me respeten en la congregación. ¿Por qué te darían respeto? ¿Por qué te darían respeto? Mire, para que entiendan la pregunta, ¿por qué te darían respeto? Porque ¿hay alguna duda que Jesús era el mejor de los pastores? ¿Hay alguna duda? ¿Están aquí, amados? Porque algunos, no sé, por su carita, no sé si están aquí. ¿Hay alguna duda que Jesús era el mejor pastor de todos los pastores? Y que Jesús era el buen pastor. Él era, él era un pastor por esencia, bueno, tenía los 5 ministerios, ¿cierto? Pero si vamos a un ejemplo pastoral, Jesús era un gran pastor. Siendo el mejor pastor de todos, cuando llora afuera de la tumba de Lázaro, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Porque él no sabía quién era? ¿O llora porque la gente que estaba ahí eran como ovejas sin pastor? Digamos, estaban frente al mejor pastor, pero no lo reconocieron. ¿Me explico lo que les estoy queriendo decir? Mi identidad no se, no es afectada por el reconocimiento o el no reconocimiento de la gente. A mí no me afecta en nada. Así funciona saber tener claro quién eres. Cuando tú sabes quién eres, están acá, amados, levante la mano, diga, ahí se activa un poder. Cuando yo entiendo, nadie me va a poder manipular en quién soy yo. Yo sé quién soy, yo sé en lo que creo, sé cuál es mi objetivo. Cuando yo sé quién soy, recién empiezo a planificar. Yo no puedo planificar sin saber quién soy. Un joven o una mujer, un hombre o una mujer que no sabe quién es, jamás debería casarse. Y decir, ¿por qué apóstol? Porque si yo sé quién soy, también la otra persona tiene que saber quién es para que cuando estemos juntos sepamos quién es quién en esta relación. Wow. Levante la mano, grandota. ¿Están acá conmigo o no? Entonces, mientras seas
una pluralidad de ambulante, nunca serás una singularidad efectiva. No sé si salió buena la frase, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Mientras vos te sientas parte del montón, mientras seas uno más del montón, te transformarás en uno menos. Porque en el ir de la pluralidad estamos todos, somos todos benditos, elegidos, escogidos, herederos. Eh, la iglesia de Cristo en su funcionalidad total, sí. Ahora, el desconocimiento de mi singularidad dentro de esa pluralidad me transforma en un estorbo. Esto es como un rompecabezas. El reino es un rompecabezas y tú eres una pieza de ese rompecabezas. Entonces, cuando se genera el ambiente y el entorno, tú ingresas track y ingresas libre, no dañas a nadie, no molestas a nadie. ¿Cuántos han armado alguna vez un rompecabezas? ¿Cierto? Están ahí y viene la pieza ahí, va acá. Uy, calzó justo, no molestó a nadie. Ahora, cuando vos pones esa pieza en otro lugar, te arruina el plan final de ese rompecabezas. Y hay gente que está haciendo fuerza para entrar en un lugar del cual no tienes que entrar. Yo me rompí mucho, me refiero al ejemplo de esto, de rompecabezas, me rompí mucho por querer entrar en lugares en donde no debía entrar. Y yo quería el reconocimiento de algunas personas que nunca me lo dieron ni me lo van a dar. ¿Por qué? Por mi gana de entrar en eso. Pará. El Señor te dice, no es culpa de ellos. Es que vos estás queriendo insistir en un lugar donde no tenés que entrar. Este otro lugar. Y ahí cuando yo encontré mi lugar, ¡wow! Dije, bueno, se te acaban los problemas de ansiedad por lograr objetivos y metas que te ponen los demás. ¿Están aquí, amados? Entonces, este rompecabezas no está hecho de los 5 ministerios, este rompecabezas está hecho de políticos, empresarios, Dios llamado a ser emprendedor, llamado a ser pastor, llamado a ser profesor, llamado a ser abogado, llamado a ser, y cuando cada uno empieza en este ejercicio de la formación, cada pieza va puesta en su pieza, nadie compite con otros, cada uno está en su lugar, ahora sí. Si vas a hacer la pieza del rompecabezas, pégate una mirada al alrededor para que sepas quién van a ser las personas que te van a rodear los próximos años. Porque tal vez estás en el lugar no correcto. Hello. Tíos van a tener un montón, pero yo sé que los engendré. Yo sé la posición que tengo en este reino. No sé si alguno va comprendiendo con esto, ¿me entiendes? A ver, ¿hicieron el ejercicio ya en sus casas o en sus mentes? Llamado a ser. Y si hay un signo de pregunta, en buena hora. Es en buena hora. Que al menos ahora, a esta edad, te preguntes, ¿quién soy yo realmente en Cristo? ¿Cuál es mi función? ¿Por qué nací? Cuando yo descubrí que mi función era apostólica, descubrí por qué nos vinimos de Chile, descubrí por qué me rodeo con esta persona, descubrí por qué tuve que leer tanto, por qué el rechazo de algunas personas, por qué algunos me amaban, por qué otros sí, otros no. Empecé a descubrir por qué me casé con mi esposa, por qué tuve estos hijos que tuve, claro, por mi funcionalidad dentro del reino, necesitaba esta clase de personas, esto necesitaba. Escuche, no sé si hay alguno que está acá conmigo, ¿eh? ¿Están acá conmigo? ¿Sí? Deditos arriba. Cuando tú descubres quién eres, recién empiezas a decir, Señor, necesito esto, esto y esto. Porque la mayoría de las oraciones son peticiones almáticas de mentes adúlteras. Adulterio, ¿por qué? Porque sirven a dos señores, lo que ellos quieren ser y lo que Dios quiere hacer. Eso es estar en adulterio. Escuche, vos tenés que ir a tu solo amo, que es Cristo, y Él dice y determina quién eres, y cuando pides, pides bien, porque no es para gastar para tus deleites, sino para el propósito santo del reino.
¡Wow! Tu prosperidad, escúcheme bien, manifiesta económicamente en cash, propiedades, vehículos, está condicionada a si descubres quién eres. Necesito esta casa porque necesito tener un espacio y un lugar para que cuando vengan los ministros se puedan quedar en una habitación, estén cómodos, el baño terminado, todo espectacular para poder contener ministros, jóvenes, líderes, personas. Así hice mi casa. Mi casa es una casa apostólica, no es una casa pastoral. Me decía, pero si su casa es igual que todas las demás. No, no, no. Usted puede ser. El diseño está hecho, pensado. Por esto tengo un gran comedor y un gran living. ¿Para qué? Porque yo ya pienso que puede haber una mesa para 30 personas sentadas en este living comedor. Necesito un aire. No para mi calor, sino para que la gente que venga esté cómoda. No sé si alguno está entendiendo. Se cambia la vida. Cuando tú sabes, tienes el poder de la estrategia, digamos, sos como un jugador de ajedrez. Un jugador de ajedrez se dice que sabe los próximos 10 movimientos que va a hacer él y los 10 movimientos que va a hacer la otra persona. El profesional, 3, 4 movimientos, ya sabe lo que va a pasar antes. Cuando tú entiendes quién eres, te transformas en una persona estratégica, en una estratega de tu vida. Cuando tú descubres quién eres, también empiezas a matar, no, no empiezas a matar, sino empiezas a sacar a los matatiempos. Esta persona me saca del diseño, no me sirve. Me saca de mi ser, me saca de quién soy yo en Cristo. Me pone en una situación incómoda. Ah, no, no. Por eso Jesús era claro, vaya y entre a las casas. Si alguno no recibe su paz, porque ustedes son apóstoles al cuerpo, si alguno no recibe su paz, váyanse de ahí, sacúdanse los pies, diga, dejen ese rompecabezas ahí y vayan a otra casa. No sé si alguno está entendiendo. Hay gente que se está quedando forzado en lugares donde no quieren tu paz, no quieren ni creen quién eres. Pastores, tengo malas noticias para decirle, hay gente que no cree que usted sea un pastor o una pastora. ¿Están dentro de su rebaño? Sí. ¿Son ovejas suyas? No. Cuando te sanes de eso, porque yo sé que soy un ministro, pero esa persona no respeta quién soy. Me parece bien que venga los domingos, pero no me voy a sentir ofendido porque no me consulta por algo, si yo no soy su pastor. Y ahí te sanás, estás tranquilo, no discutís con nadie, no tenés que imponer nada. Vos vas por la vida siendo quien sos. Wow, levante la mano grandota y diga, tengo que descubrir ya quién soy. Porque cuando descubro quién soy, aprendo a orar acorde a quién soy, aprendo a comprar acorde a lo que soy, aprendo a leer libros acorde a lo que soy. Dios me dio una función apostólica con un marco muy amplio de, de cuidados y de las clases de personas. Yo sé que tengo que ser un apóstol para que incluso apóstoles puedan estar bajo nuestro cuidado, pastores bajo nuestro cuidado, empresarios bajo. Entonces, mi formación tuvo que ser exhaustiva, tengo que ser un profesional en la ayuda a ministerial, un profesional en la ayuda al profesional. Bueno, entonces por eso tuve que leerme cerca de 200 libros, pero yo no le puedo decir a Celeste, léete estos 200 libros. Si no sé si ella va a cumplir la labor que yo cumplo. Entonces, muchas veces queremos ponerle nuestras mochilas a las personas. ¿Para qué? Yo quiero ser un maestro de la palabra. No te leíste una sola vez la Biblia. Si vos querés ser un maestro de la palabra, tenés que leerte la Biblia 4 o 5 veces, mínimo, ya saberte, qué sé yo, 200 versículos de memoria, mínimo. Si vas a ser maestro, tenés que perfeccionarte en el decir, tenés que perfeccionarte en la oratoria, porque puedes ser un excelente
Persona equipada con toda la teoría, pero nadie te entiende lo que hablas. Entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Tenés que ser fácil de entender, ser simple en el decir, que todas las personas te... Depende a dónde vases, depende a lo que Dios te llame. Les doy una cosita simple que les va a servir mucho como para empezar a descubrir quién eres. Primero, descubre si estás para dentro de lo congregacional o para afuera. Ahí ya tenés 50% de posibilidades de saber y entender quién sos en Cristo. Ahí empezar. Si estás para dentro de la congregación, estoy hablando de tu ser para toda la vida. A ver. Eh, yo creo que las personas que no se casan legalmente es porque en cierto modo cuando se juntan, ¿viste? Y hacen pareja, yo creo que muy dentro de ellos hacen eso porque queda la posibilidad de poder separarse. Porque es una pareja, no hay nada que los una, ni siquiera legalmente, ni espiritualmente menos. Me van entendiendo, ¿no? Van acá conmigo, ¿eh? No estoy juzgando nada, le estoy poniendo, lo voy a llevar a otro lado, quédense tranquilo. Esas personas que se juntan y no se casan. Esas personas que se juntan, hay una posibilidad que en un momento digan, bueno, ya está, andamos por tu lado y por el mío, porque no hay nada que los una. No sé si se entiende. Ahora, en un matrimonio ya es otra cosa. Yo creo que ya la palabra matrimonio te pone en un lugar donde esto es para toda la vida, ¿no? Esto es para... ah, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Pero, digamos, a nivel... hay un proyecto en común. Hablemos a nivel como iglesia, tenemos un vínculo fuerte. Esto no se puede, digamos, yo cuando peleo con Sol, nunca pienso en irme de la casa. No está la posibilidad. ¿Ok? ¿Se entiende por dónde voy? Ok. Cuando tú descubres tu ser, es como que te entras en un matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo descubro que soy apóstol, no puedo salirme de ser apóstol. Por eso hay personas que están ejerciendo y haciendo el ejercicio de algún ministerio con la mente pensando que en algún momento pueden abandonar en su cabeza. Eso es falta de entendimiento de saber quién sos. Porque cuando tú descubres quién eres, jamás puedes abandonar lo que sos. Hello. No puedo tener ninguna congregación a cargo y no voy a dejar de ser apóstol. Entonces ahí me quedo con una libertad extraordinaria. Los lugares no definen quién soy. Soy ministro competente de este nuevo pacto en una cárcel y soy ministro competente en una congregación. Soy el mismo. Almuerzo como apóstol, vivo como apóstol, pienso como apóstol, actúo como apóstol, soy un apóstol casado. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? No es que se separa el ser cuando tú haces alguna actividad. Soy apóstol en la escasez y soy apóstol en la abundancia. Eso es lo que quiso decir Pablo. Se estar en la abundancia y la escasez quiere decir lo que yo soy no varía acorde a la economía. Levante la mano, vamos, vamos, gente. Se me fueron la mitad de la congregación. ¿Soy menos pastor por eso? No. Todavía sigo siendo un ministro competente y voy a morir con los pies para adelante como pastor. Diga conmigo, tengo que saber quién soy. Y esa es la pregunta que va a quedar en tu cabeza ahora. ¿Quién soy en Cristo? Que el Señor los bendiga mucho. Nos encontramos el próximo martes. Quiero que termine esta clase de esta forma, con esta gran pregunta. ¿Quién soy? Ocupa unos 10 minutos ahora, cuando terminemos la clase, para descubrirte. Y vas a ver que cuando sepas quién eres, vas a tener una libertad completa. Que estés muy bien.
Nos encontramos el próximo martes en otra clase para el crecimiento de tu vida. Haz este ejercicio.